Hola Isabel. Hola Isabel, hola Chaneli. Bienvenidos a un nuevo podcast. Que estamos hoy para hablar un tema que se trata el peso del silencio, lo que callamos y nos afecta. Pero antes quiero darle la gracia a la joyería que me ha mandado estos bellísimos accesorios. Se llama Joyería Brandside. Está en los lados del sur, en Stuttgart. Muchísimas gracias. Me siento hoy muy coqueta, muy mona, muy toda yo. Empoderada. Sí, toda empoderada, toda especializada hoy con una lincetería de verdad, una joyería súper delicada, súper así como una mujer, una cara de una mujer, como lo que estamos aquí, para de verdad hablar de este buen tema, de verdad defendernos y darnos apoyo. Creo que han pasado muy bien con Me encantó. Sí, Muy sé bonito. tú misma. Muy, ¿Qué muy opinan, bonito, chicas? No, ¿Sí? muy quedé bonito. enamorada. Muy además Muchísimas como gracias. muy Cleopatra. Sí. Me recuerda Sí, me siento a la de época verdad de... empoderada, como de ha dicho mi Cleopatra. querida Isabel. Pues sí, hoy tenemos el tema, el peso del silencio, lo que callamos y nos afecta. De veras que es un tema muy, muy difícil. Es lo que ha ganado en Instagram. Tuvimos una encuesta y ha ganado. Fueron más temas, pero este se llevó La palma. lo de todo, de veras que Las sí. votaciones. Yo le comentaba a Isabel, nos lo han puesto difícil. Sí, hicimos una encuesta porque intentamos también acercaros temas que a vosotras os sean de interés. Nos ayudáis también cuando lanzamos encuestas en Instagram. Ponemos varios temas encima de la mesa porque queremos, pues eso, agradaros también y traeros temas de actualidad y que de verdad sean pues importantes para toda la audiencia. Y ganó Sí. en este caso Gracias este tema a ustedes. que vamos a desarrollar hoy. Así que sigan votando, van a venir más encuestas y ustedes tienen que apoyar, no hacen más. Tenemos hoy una invitada, el cual es Chaneli, ya creo que ya la conocen, o el que no, es mi hermana menor, está acá para ayudarnos a debatir este tema. Sí. Creo que ella es una parte de lo que es el silencio y ha sido muy bien invitada de la audiencia. Quiero empezar con esta pequeñita entrada, hablar lo que es el silencio un poco. Hay silencios que alivian y otros que duelen. Algunos los elegimos, otros no los impusieron, pero todos de una forma u otra pesan, y sí que pesan. Este es un espacio para hablar de lo que se dice, para ponerle palabras a lo que callamos por miedo, por vergüenza, por cansancio. Porque a veces romper el silencio también es una forma de no rendirse. El peso del silencio, lo que callamos y nos afecta, lo vamos hoy a debatir entre Isabel y Chaneli. Le doy la palabra a Isabel para empezar. Bueno, aquí somos, vamos a intentar hablar cada una pues, de lo que es el silencio o de lo que ha causado en nosotras quizá el silencio, porque el silencio tiene muchas connotaciones, no sé si estáis conmigo. Una cosa es el silencio cuando uno quiere evitar una discusión, un problema y hay muchas mujeres, o no, en este caso, o muchas personas que tienen que callar porque si no, el hablar o el decir o el sincerarse puede traer un problema. Uh-huh. Luego está el silencio, porque hay personas que no son capaces de desarrollar una respuesta o ante una pregunta o algo que ha sucedido y tienes que explicarte y tienes que hablar y tienes que exponer y tienes que razonar y tienes que expresar de verdad tus sentimientos. Y hay personas que tampoco desarrollan, no tienen esa capacidad de desarrollo, entonces callan y eso es otro silencio. Y luego hay otras veces pues que es un silencio que, pues eso, la mujer en muchos países, lamentablemente, y en muchas culturas, hoy en día
no tienen voz y voto y tienen que ser Callar. silenciadas y callar. Tienen que callar. Y luego está el silencio de no poder decir y expresar una opinión política, religiosa o de la índole que sea, porque está mal visto o porque tú no tienes derecho a decir, ni a opinar, ni a nada. Entonces, creo que el silencio tiene, como digo, muchas connotaciones, ¿no? Entonces, yo el silencio que he podido vivir más o el que más daño me ha podido ocasionar a veces ha sido a lo mejor el preguntarle a alguien algo importante para mí en ese momento y me ha respondido con un silencio. Entonces, para mí, ese silencio ya me lo ha dicho todo, porque el silencio no dice nada, pero a veces te lo dice todo. Sí. Entonces, a mí ese silencio en ese momento no ha sido uno ni dos, me han hecho mucho daño porque me he dado cuenta realmente de qué ha querido decir ese silencio, ¿no? Cuando yo he hecho una pregunta importante, ¿no? A nivel a lo mejor pareja, que ha sido mi caso, por ejemplo. O no poder ser sincero a veces con según quién porque vas a ocasionar a lo mejor una discusión o un daño y dices, pues no, es mejor que me calle Sí, claro. y dejar las cosas como están. Pero a veces es que es Uno peor, tiene que enfrentar, pero es claro, peor uno tiene que todavía. enfrentar la realidad porque eso no Exacto. cambia nada. Entonces Exacto. aumenta el dolor, aumenta Exacto. esos pensamientos de estoy en lo correcto, no estoy en lo correcto, debo expresarlo, no, y eso se va acumulando dentro de uno. Ahí por eso todos digo que esos es peor, sentimientos pero al que final eso se hace exactamente- una bola de nieve. Exactamente, que le afecta a uno. Claro. Me afecta bastante. Yo me sentí identificada en no saber cómo expresarme. A veces yo siento mucho. Yo siento mucho y muchas veces yo no puedo expresar exactamente y detalladamente lo que estoy sintiendo. Y por miedo a no ser comprendida, callo. Eso. Sí. A no ser comprendida. Sí. Callo. Y digo, bueno, ya. Sí, a ser juzgada a lo mejor y luego... Es la mayoría de lo que pasa con muchas mujeres. Es que tenemos que saber que históricamente la mujer ha sido silenciada. De verdad que sí. Y todavía en muchas culturas sigue Sí. siendo silenciada. Sí. Mm. El silencio ha acaparado muchas fronteras. Las mujeres no se pueden identificar como quieren, no pueden hablar. Existen países que de verdad la mujer no tiene voto. No. Y ahorita la mujer que se levanta es increíble. Cómo la quieren pisotear, cómo la quieren... Mantener abajo. Sí, sí. Eso se ve a diario. Yo conozco familias que la mujer no puede hablar, no puede hablar. No puede opinar, no tiene derecho. Incluso en nuestra cultura, o sea, me refiero que no estamos hablando de países donde eso ya es un día a día, que sabemos todos qué países son, pero han habido países desarrollados que en la antigüedad, cuando escribían un libro o cuando escribían una obra de teatro, tenían que firmar como que era un hombre. Sí, sí. Es increíble. Porque si Ahorita ya en día- leían que era una mujer, fuera, de silencio, ¿no? Tienes talento para, ¿no? Escribir un libro, escribir una obra, pero te silencio, te quito de aquí porque eres una mujer. Pero, Porque eres ¿por mujer. qué? Sí. O sea, Sí. Eres de otro sexo. Y ahorita hay que saber que las mujeres están muy empoderadas. ¿eh? cada vez más, porque estamos cansadas de eso, de callar, de ser silenciadas, de ser ignoradas, y yo me pregunto el por qué, si somos un ser humano como cualquier otro, ¿por qué? Porque la mayoría tenemos que saber que nuestro rol es solamente estar en casa, cuidar de los niños, cuidar de nuestros maridos, estar lavando, cocinando. Que también hay mucho trabajo. Claro. O sea, yo creo que el trabajo más grande, tener que ocuparte del marido, de la casa, de los Por niños, de la supuesto. escuela, de los Por quehaceres, de la ropa, del planchado, del lavado, de la Y aún comida. así tenemos que estar calladas. Sí. Hay mujeres que han sido violadas, utilizadas, y la mayoría de personas o familiares dicen calla, por vergüenza de que se sepa, por no hacer un escándalo, pero que ahí es cuando viene la pregunta,
pues nos ponemos en el lugar de esa persona que está callando, qué tanto sufre, qué tanto vive, Mucho. no puede gritar, no puede hablar, no puede contarlo. No puede desahogarse. Por eso cada día más los psicólogos están más llenos de personas que necesitan tipos de terapias en ese sentido. Claro, es que el lenguaje, o sea, la lengua y la boca se nos ha dado para hablar. El ser humano es una persona que necesita comunicarse. Es nuestra primera, dijéramos, es nuestra primera, es lo que utilizamos en nuestro día a día, en nuestro desarrollo. El habla, la palabra. Estamos hechos para comunicarnos. No, y la persona que calla tanto no sabe que se enfrenta a enfermarse. Sí, sí. Enferma de tantas cosas, enferma de asma, de alergias, de tantas cosas. El callar también nos enferma. Se somatiza al final. Nos enferma. Claro, claro. ¿Tus experiencias? Cuéntanos un poco. No me gustaría generalizar tanto porque como tú empezaste hablando hay muchos tipos de silencio, pero uno de los que me parece muy injusto es eso, cuando no te atreves a hablar por no sentirte apoyada, por no sentirte escuchada o comprendida, entonces decides callar. Y eso viene ya desde experiencias del pasado donde una vez no te escucharon, no te apoyaron y ya piensas en el futuro, ya te quedas con eso porque es lo que conoces. En el futuro piensas que no puedes expresarte o no te atreves a abrir la boca porque te va a volver a pasar lo mismo. Sí. Es que no todo el mundo es igual, no todo el mundo te va a recibir de la misma manera. Sí, hay mucha buena gente fuera que está dispuesta a escuchar, a apoyar, a comprender y ayudar a esa persona que quiere expresarse, que quiere contar alguna mala experiencia, algún mal sentimiento, ayudar a esa persona a salir adelante. También viene por una mala experiencia con una persona con la que no funcionó, puede destruir tanto en el futuro en uno mismo. Pues nos puede bloquear y no es así. No es así. Entonces ahí viene, uno se enferma, uno se queda con ese nudo dentro de uno, empieza a dudar de la gente y vienen pasando otras cosas y no. Sí. Es triste. Mi abuela nunca dijo que estaba cansada, mi madre tampoco. Yo dije, pero con culpa. Y de verdad, hasta decir que estuve cansada y sentirme culpable, hasta eso me costó, me dolió bastante. A mi hija quiero enseñarle a hablar sin miedo. Algunas madres en su casa no tienen ni la voz, ni siquiera de enseñarle a su hija a decir, si no te apetece beberte ese jugo, pues no te lo bebas. Y a veces que yo escucho, todavía hoy en día, escucho a madres que le dicen a su propia hija, te lo tienes que tomar. Porque si no, si tu papá ve que no te lo tomaste, no, porque a mí de verdad, como madre, quiero decir, no te lo tomas. Todavía existe eso. Ya. Sí. La verdad es que sí. Sí. Hablar no siempre es tremendo. gritar, romper el silencio puede ser escribir lo que nunca dijiste, llorar por primera vez frente a alguien, frente a ti mismo, decir no, aunque tiemble la voz. Contarle a una amiga lo que te pasa, compartir tu historia, incluso anónimamente. No tienes que contarlo a los 7 mares, el que mira, escribirlo. Eso mismo. No podemos escribir una carta hasta nosotras mismas. Hoy en día ya eso no se usa, pero que bueno. a primera vista aparece ahí como lo voy a escribir y todo Es eso ayuda. es la primera Pero herramienta. sí. Escribir. Sí. Cuando tienes un problema, cuando te ha pasado algo, cuando tienes un trauma, cuando te ha Sacarlo, sucedido, de una tienes que manera u sacarlo. otra tiene que sacarlo. Es muy bueno y lo dicen los psicólogos. Sí. Tienes que escribir, saca todo, es igual, aunque pongas allí palabrotas, palabras malsonantes, sácalo todo y escríbelo, porque eso ayuda mucho a Te poner vas a en orden sentir tu mejor, cerebro sí. y a poner en orden tu vida y Claro. a soltar todo eso que de alguna manera tiene Porque que estás salir. enfrentando Sí. lo que te está pasando. Ujú, ujú. Al hablarlo, al decirlo, admitirlo, también lo estás confrontando, enfrentando y ya ese es un paso grandísimo para... Silencio a veces hace mucho daño, muchísimo daño. Bastante. Más bastante. daño que si
a lo mejor expresas. Si expresas, a lo mejor puede sentar mejor o peor, o puede ocasionar un shock a la otra persona, Sí. pero a veces es que es necesario hablar y no callar, porque si no, como digo, eso genera dolor al final y luego es peor, porque lo que vas callando se va quedando y eso va creciendo, va creciendo, va creciendo, y cuando lo sueltas, eso es una bomba. Bomba, y me lo dices a mí. Conozco personas que han parado lamentablemente de psiquiatría, ¿sí? Por callar, porque es que un peso que llevas dentro de ti, hay terapias, hay personas que ayudan, hay personas que de verdad estamos ahí para escuchar. Es feo que mujeres con tanto voluntad, que con tanto deseo de vivir, se dejen pisotear por muchas cosas que pasan a su alrededor. No solamente vamos a decir abuso en casa, hay otros tipos de abuso. El silencio es muy triste. Te lleva a la amargura, te lleva a la depresión, contamina también cuando ya tienes hijos, cuando estás en casa, contaminas tú también a tus seres queridos, a vivir el verte triste, el verte desconsolada, el no saber qué hacer. Es bueno armarte de valor y decir no voy a callar más. Ya por salud mental, ya por tu propia salud, ya por ti misma, ya estamos en otros tiempos, ya la vida de verdad, señores, ya tenemos todo computarizado, ya. Si no comiencen a hablar ahí con la misma computadora, mi mamá siempre dice, pregúntale a Google. Sí, cualquier cosa que yo le digo me dice mi madre, pero pregúntale a Google. Ese es el léxico de mi mamá, Él lo sabe Google, todo. no Wikipedia ni nada, Google, pregúntale a Google. Sí. Yo creo que vivimos unos tiempos que no se debería ya de tapar tanto el silencio. Nosotros tuvimos en nuestro país una vida de 3 hermanas, las hermanas Mirabal, Sí. el cual de verdad fueron esclavizadas. Fue un tiempo que se vivió en mi país que fue increíble. Y las 3 pobrecitas hermanas, por hablar, por querer hablar, por ya no querer ser más silenciadas, todavía eso no es que se ha vivido de un todo, todavía ha sido una anécdota si fueron de verdad matadas y de verdad, ¿entiendes? Asesinadas. Pero sí, por hablar, simplemente por decir ya hasta aquí. Sí. Y todavía hoy en día hay personas que eso se vive a diario. Qué triste, muy triste, de veras que sí, que todavía algo así se esté viviendo. Yo de por sí ya no me callo. Ya el que me quiere escuchar, que me escuche, yo ya no me callo. Y el que no, bueno, por eso soy escorpión, ¿no? Porque digo las cosas que a veces digo, ay, ¿para qué hablé? Ay, ¿por qué fui tan directa? En vez de callar, habla de más. Siente que habla de más. Sí, ay, soy muy directa, ay, cállate, Julie, por favor, ya cállate. Pero no es que lo quiero decir así de mala forma, sino que ya no me callo, ya aprendí a hablar, ya está buena. Y además nosotros venimos de un país que de verdad allí se silencia mucho la mujer. Los hombres son muy machistas, la mujer no tiene paz ni voto. Bueno, y ahorita cuando voy a mi país me enorgullece de ver esas mujeres ya como empoderadas que dicen, se acabó, ya no le aguanto más mierda, perdón, a nadie. Y eso, muy bien. Que al final Les aplaudo, sigan así. Sí. las mujeres se tienen que, sobre todo, o cualquier persona que esté silenciando, ¿no? Pero hablamos de la mujer porque todavía es verdad que hay muchas mujeres que no pueden ni siquiera ni en su casa hablar, expresar. Sí. Pero Eso... ahora hablemos, perdón, No. Hablemos ahora de este tipo de silencio donde callas para no afectar a un ser querido. Sí, exacto, que también sucede. Tú tienes un Muy ser contraste. querido que está atravesando una situación difícil y tú también estás atravesando una situación no tan difícil como tu ser querido y callas para no afectar a esa persona más por lo que está atravesando. Es duro. Entonces eso sería en ese caso recomendable hablar. Claro, Sí. claro. ¿Sí? Pero ahí ya yo entendería lo que quiere decir Chanel. ¿Cómo lo va a tomar ese ser querido tuyo? Que ya está Si te va a dar atravesando por la una situación grasa, más difícil. si está preparado para aceptar esa, o sea verdad, o, Claro. o lo que sea, que se le vaya a explicar en el momento. Es una situación también súper difícil. Pero tú llevas ese peso contigo de que
mira, ya me da igual, me voy a enfrentar y se lo voy a decir. Cuando le ve la carita, tú dices, no, yo no voy a, mejor me olvido. Pero sigues ahí constantemente con esa mochila pesada ahí detrás. Yo creo que a todos Horrible. nos ha pasado esa Sí, situación, sí. ¿no? Sí. Y yo al final lo que he aprendido, porque yo sí que también muchas veces me he callado, he tenido que decir algo y no lo he dicho, porque he visto que no me va a llevar a nada, que no era el momento quizá oportuno, porque hay veces que también uno tiene que saberse callar y retirar y esperar a que sea el momento para Esperar, hablar, porque exactamente, la que puedo sea el liar momento. más. Es más, eso es otra recomendación de a veces de los psicólogos también, que te dicen, oye, cuando estás, primero cuenta hasta 10, porque a veces ella contaba, ¿no? O así rápidamente, pues que a veces ella pues, se ha sentido y pasa de 0 a 100 en 3 segundos y ha querido contestar un email o ha querido contestarle a alguien con algo que le ha movido, pero ha dicho, espérate, se ha esperado unas horas, un día o lo que sea, ha vuelto a leer ese email y ha dicho, no, espérate. Y lo ha cambiado totalmente. Lo ha editado. Lo ha dicho de otra manera, Sí, pero, más. pero se lo ha pensado porque sabe, hay personas más explosivas que otras y hay personas que son más tranquilas que otras, pero las polvorillas, que yo soy una de ellas, soy polvorilla, cuando contesto me tengo que frenar y decir, no, espérate, no contestes ahora porque vas a liarla parda, espérate, ahora y no lo digas así o no lo cuentes así porque espérate, si estás muy, muy enojado, si no, pues no. Pero ha habido veces que me ha pasado eso, que he querido contestar, he dicho, no, ahora no es el momento. Pero Ahora sí que no al es el final hay que momento. decirlo, pero lo que yo creo es que hay que decirlo de una manera amorosa, teniendo en cuenta Sí, pero el momento, la situación de pocas esa personas persona. amorosas son, imagínate. No, pero decirlo Sí, con pero un poco tienes de como amorosa, empático. amorosa, empática, ya lo Eso, escucharon. tranquilamente. No al estilo Yuli, que cuando no le escuchan 2 veces ya se le Ahí. sale lo dominicana. Ay, no, porque a veces, claro, te dices, bueno, a ver, ¿cómo me gustaría que me lo dijeran a mí ahora, no? Sí, Pues así claro. lo voy a intentar decir yo, porque soltarlo Ese es un así lo buen sabemos punto. soltar todos, ¿Cómo me pero sentiría yo eso, al ver que alguien me trata, me habla claro, de tal manera? claro. ¿Cómo hubiese reaccionado Y yo en qué ante momento algo con eso? delicado, ¿no? Porque a Exactamente. lo mejor hay una persona que tiene que reaccionar en un momento y tú estás viendo que tiene que reaccionar, no reacciona y tú le tienes que decir 4 cosas, pero díselas de otra forma, porque Claro. quizá eso aún le hace más, ¿cómo? Vuelvo y digo, hay muchos países que han silenciado a las mujeres hoy en día, muy triste, no voy a mentir a los países, pero ya sabemos, Ya claro, sabemos, todos. que algunas veces algunas son silenciadas también en la casa por hombres muy machistas, que eso es muy doloroso. Algunos hombres no se ponen en el lugar de las mujeres. No voy a hablar de hombres silenciados porque creo que son pocos en esta vida los que sufren eso entre hombres, más nosotras entre mujeres. Hay mujeres que, como digo, no tienen ni paz ni voto en sus hogares, que hay que tomar la decisión, lo que diga tu papá. Lo digo porque en mi casa se vivió eso bastante. Mi madre siempre cuando nosotros queríamos ir a un paseo, lo que sea, le preguntaba, no, mamá, pregúntale a tu papá. Y papá, mamá, a tu mamá. sí, y eso no tenía a nosotros dos en un lleva y trae, ¿Qué dice pero al mamá? ¿Qué final dice quien papá? decidía era papá. Y de verdad lo tenía la última vivimos, sí, palabra? sí. Mi madre fue una que nosotros entre hermanas siempre decimos, mamá habló cuando papi murió, que en paz descanse, de verdad. Fue cuando mi mamá se pudo más expresar, que ahora nosotros decimos, oye, pero mami habla. No, ya tocó, ya tocó. A lo mejor Pero es Ya se pasó hablando. porque ella también a lo mejor lo respetaba demasiado, ¿no? Porque Pero a veces hay siendo dos honesta, cosas. mejor así porque mi papá tomaba mejores decisiones. Sí, hay que decir la verdad. En casa, mamá no te Pero sienta era mal, en así. casa papá tomaba Ella- la mejor Ella decisión. fue muy inteligente Sí. Mamá, al lo sigue dejárselo a él. siendo. No, ella fue Lo muy sigue inteligente al siendo. dejárselo a él porque Sí. dice, bueno, Sí, él puede sí, lidiar sí, mejor, él tiene la capacidad para lidiar mejor con la Sí. situación que decida Fue un él. buen mentor, papá fue un buen mentor. Sí, Pero en verdad da mucha pena y mucha tristeza que hoy en día todavía sigue siendo así. Pero vamos a hablar Alemania. Acá jaló, no, en Alemania eso no se vive. Tengo que darle el don de verdad a los europeos, ¿eh? No sé qué va a decir mi queridísima en España, pero en Alemania, como ellos tienen su don, las mujeres tienen, y yo creo que aquí más. aquí una mujer no se calla. No.
Bueno, Las es que ella alemanas- tampoco, yo no creo que tampoco haya sido una cultura machista. No, pero son feministas. Pero Ellas lo son. ellas saben darse su Sí, sitio. sí. Ellas saben darse su valor. Aquí nadie está tullido. Aquí el hombre, yo cocino, usted cocina. Sí. Yo lavo, usted Sí. lava. Yo limpio la casa, usted limpia las ventanas. O si no, aquí todo se divide. Hay una igualdad de Sí, género, hay una igualdad. sí. Así mismo como el hombre pues, te puede limpiar Sí, la casa, así Pero mismo algo la mujer es natural. la que sale Pero a trabajar. es algo que le sale Maravilloso. natural. Ni siquiera Sí, 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 piensan sí. en que No. esto me pertenece a mí, aquello a ti, yo soy machista, yo soy... No, o sea, les sale... Es su cultura. Exactamente. Sí, Sí, es no su está mal. cultura. A mí tampoco me parece mal. No, No, me a mí parece tampoco. maravilloso. Yo tengo paz y voto. Yo de que llegué a Alemania, al principio yo estaba silenciada, señores. Pero después, bueno, ahora no hay que me pare el pico. Yo no, yo me voy por ahí, yo viajo, yo no, yo no tengo un popo en mi casa. No. En este país nadie se silencia. No sé si por lo que vivieron en su tiempo, pero en verdad aquí la mujer tiene mucho mando. Sí. Y hay que decir la verdad, a veces son las que mejores llevan un hogar y fuera de la casa también. Sí, Sí. sí, sí, sí. Estoy de totalmente acuerdo. Yo también. Esa partecita sí me la aprendí rápido aquí. Sí. Yo no sé el alemán, pero esa sí me la aprendí Y rápido. luego hay otro silencio que se me está ocurriendo ahora que has dicho de Alemania. Cuando llegamos a Alemania y no podemos expresarnos en nuestro idioma, no podemos hablar con todo el mundo, sí que a lo mejor entendemos cuando estamos en una reunión, pero no podemos participar de una... Y eso a mí, por ejemplo, sí me ocasionó también a veces ansiedad. Claro. Porque no me podía expresar, porque no podía hablar, o porque quería hablar, pero tenía vergüenza de meter la pata, de que se rieran, de que no me entendieran. Y eso también es un silencio que yo no quería tener y me ocasionaba ansiedad. A mí me pasó lo mismo hasta el punto donde yo dije en cuanto al idioma, ¿no? Hasta el punto en que Ya yo no dije, hablo. pero si me sigo avergonzando por pronunciar algo malo, por no expresarme, nunca lo voy a aprender. Entonces Claro. yo voy con el tiempo, Rompes, ya yo me arriesgo claro. y ya la reacción de las otras personas, pues que sea su Claro, problema. Pero claro. yo necesito aprender y Claro. para eso necesito hablar y necesito Rompes con- intentarlo y que me corrijan. Claro. ¿Qué de malo hay que me corrijan? Pero hay un tiempo que estás tan Sí, claro, indecisa, frustrada, tan te sientes insegura, tan frustrada sí. que dices, o quiero decir esto, pero no sé decirlo. Entonces, como no sé decirlo, ¿cómo lo voy a decir? O dices, mira, mejor me callo, porque total, si para que no me entienda, ¿no? Y te callas, ¿no? Oye, pero llega un como momento en lo el que ya que dices, tú- oye, pues lo que tú has dicho. Sí. Pero también hay ese silencio a veces. Y También. cuando te silencian cuesta. también bajo amenazas. Ese no lo he vivido yo. No lo he vivido Yo yo, sí. pero... Cuéntalo, Yo sé. Cuenta, que para eso estamos. Chaneli, Pues, cuenta. Saludcita, vamos a tomar un traguito. Cuenta. Que ahora viene la parte hot. Cuenta. Cuenta, que eso quiere la audiencia. A ver. Sí mismo. Cuando uno escoge una pareja que no es necesariamente la ideal y llega a tal punto de obsesión, que quiere manipular todo, controlarlo todo. Eso Y es duro. Me lo Cuando imagino tú eres bien. lo suficientemente inteligente o recapacitas o te das cuenta en tiempo que ya esto no es para mí, intentan salir, entonces empiezan las amenazas de todo lo que se vive en confianza durante el tiempo de la relación. Empieza de que no te voy a dejar en paz, de que voy a hablar con tu familia, los voy a convencer de que estés conmigo, de que tú, o intentan minimizarte. ¿Cómo lo vas a lograr sin mí? Una pareja. Sí. ¿Cómo piensas hacer tal cosa sin mí? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo piensas seguir adelante? Mira lo que te ofrezco. Eso es como ya y mira, sí, manipulación eso también, es ¿eh? Total. Que el silencio se vuelve de Pero todas también formas. una Total. amenaza también. Sí, Y Total. también, Manipulación, amenazas. Total. exactamente, y uno también ya tiene miedo a expresarse también con esa persona, a hablar, y Expresarse, uno sí. calla y en silencio lo sufre y dice, ¿cómo salgo de aquí? Si esta persona por las buenas no me está dando absolutamente Eso es un ninguna... silencio positivo. En ese momento Sí. te tienes que saber... Sí. Sí, pero ¿de dónde sacas tú la fuerza de voluntad? Mi pregunta es, ¿cómo lo...? O sea, enfrentarlo Sí. de una manera que no traiga ningún Porque tipo oye, de conflicto. ya está todo. Claro, le, sí, llegó, claro. le llegó todo en paquete, ¿eh? Claro. Oye, manipulación. Sí. ¿Y qué hiciste?
bueno, con el tiempo ya fue difícil, pero tuve que escapar. Tuve que salir. Y callaste mucho. O sea, cuando te venían en estas ese tiempo amenazas... sí, porque también tenía ese miedo de que escalara la situación. Claro, en De ese que la tiempo situación, sí. dijiste, es lo más Ay, sí, inteligente, lo más exactamente. prudente. Tengo que callar. Claro. Pero Y escúchalo, bueno, ha vivido todo. Cayó el silencio, La se cayó manipulación. la manipulación, el egoísmo, el chantaje vivió. Miedo. Oye, no comentó a nadie porque no sabían nada, ¿eh? Increíble. Sí, sí, sí. Miedo. Es increíble. Sí, había Miedo mucho miedo continuo. también. ¿Y cómo te sentías? Horrible, o sea, no era yo, porque en ese momento yo sí sentía que no era yo, pero ya cuando uno sale, que uno ve para atrás y empieza a recordar, es que uno dice, wow, pero yo de verdad estaba viviendo un infierno, ¿cómo pude salir? Y entonces ese silencio me afectó todo, me afectó en el estómago, me afectó en los dolores, me afectó, no se me quitaba un cansancio, no se me quitaba un dolor de cabeza, no era la misma en el trabajo, lo notaba mis amistades como, oye, ¿qué pasa? Y eso, pero es que en casa también estaba pasando una situación en la que yo no sabía tampoco cómo podía escapar y que las cosas terminaran de una manera pacífica. Es que es O sea, difícil. que si hablaba con un amigo, hablaba con un familiar, yo sentía que estaba también metiendo en un problema a cualquier persona que estaba teniendo esa información. Entonces yo por cuidar a mis amistades, por cuidar a mi familia, no dije mucho. Y siempre con la esperanza de que algún día iba a parar, a cambiar o se iba a solucionar de una manera bien. Y no cambió. No. No. Al Fue de final, peor a sí, peor. de peor fue Claro, empeorando. eso no mejora. Fue siempre empeorando. Eso no mejora. Sí. Entonces, en tu sentido, ¿cómo tú veías a esa persona? ¿Una persona enferma? Sí, definitivamente una persona No enferma. creo que esté en su Totalmente. cabal una persona que se comporte de esta manera, manipule, Totalmente. te engañe, Lo malo es que con Eso es lo que hay a diario. esas enfermedades... Enfermos que Sí. no sabemos, que nos juntamos, que le entregamos nuestra fe, nuestro corazón, le abrimos la puerta y al final pasan estas cosas. Sí, Llega sí, el sí. maltrato físico, moral, espiritualmente y el no saber escapar, no saber ni dónde ni recurrir a familiares, por lo que ella dice, no sabía ni cómo, hasta cuidarnos. Ella llegó hasta el sentido punto de hasta cuidarnos. Exactamente, para que no escalara la situación y para que Claro, otra porque persona- dices que como yo expliqué esto, que eso sí que yo he escuchado alguna historia, ¿no? Como la tuya, Sí. pues de amigas o de conocidos que tienes. Y es que al final han callado tanto que luego ya cuando ya lo han contado todo, pues los demás se han quedado, ¿cómo? Tú estabas viviendo eso, pero se han callado por eso y porque muchas veces te amenazan con que si lo cuentas Exactamente. y viene alguien y... No toleraba enfrentarse a su propio espejo y cuando yo intentaba hacerle saber, voy a hablar, entonces él me amenazaba como, pues Claro. yo voy a decir tal cosa, pero que Claro. no eran ciertas, Claro, ¿entiendes? claro. Haces tal Voy a cosa, contar entonces yo estas voy- mentiras sí, de ti. exactamente. Para destruirte, Sí, sí, sí. porque ellos no pueden quedar como que Exacto. son los Exacto. malvados de la Sí, sí, historia. sí. Claro, o te voy a hacer algo, porque hay mujeres que también te dicen, vale, pues como Sí, sí, sí. es que lo estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces uno vive bajo miedo y de que por no haberlo comunicado antes, entonces tú dices, ok, a la persona que vaya a comunicarle esa mentira, puede que le crea porque yo nunca dije nada. Entonces le creen y dicen, Chanel, sí, porque Chanel nunca me había dicho nada. Entonces ahí, con más razón, bueno, callo. No, hoy tenemos un privilegio porque Chanel no es de hablar, de verdad te lo juro. Chanel es más de reírse, más de vivir su vida a su manera, sin hacerle daño a nadie, ¿entiendes? Pero en verdad, de hablar, ella no es de mucho hablar. La que más habla en la familia soy yo. Y yo me río porque yo Yo soy la que también, más- que yo no me callo ni debajo del agua. Qué triste, qué triste. Y en tu sentido, Chanel, ¿cómo tú ves a esa persona? No solamente ya lo dijimos, lo ves como una persona enferma, pero en verdad ha sido una persona narcisista, machista, definitivamente. egoísta. Casi, Lo tiene casi todo. siempre empieza ese trato por personas narcisistas, hombres narcisistas. Que le gusta Claro. estar en el poder, que le Claro. gusta estar, que lo El alaben, autocontrol, que digan sí. que tú eres el mejor, tú lo haces todo mejor, tú que pasa- eres el macho, tú...
tal Sí, cosa. sí. Tú, Y todo tienen tú. que mantenerse en ese, o sea, son Sí. tipo de personas que tienen que estar arriba para sentirse bien. Sí, 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 No sí. pueden Tienen que estar, ser sí, elogiados sí, sí. y cuando no los elogias, pues pobrecita de ti, Pero luego tratan tienen de como también ahí a lo mejor una puñalearte. bipolaridad o tienen también otras cosas Totalmente, por no saben ahí. lo que quieren. No. Tienen un niño interior totalmente dañado y como están dañados, que vienen de niño dañado, pues todo lo que llega a su mano lo quieren destruir. Todo lo que brilla lo quieren destruir. Señores, aléjense de esas personas, ya han visto y han escuchado. Tarde o han temprano, oído. yo leí una frase que decía, era algo como, mientras más adelantas en el tren que no es el indicado, más caro te va a salir Sí. el pasaje de retorno. Eso sí es cierto. Muy bueno, Sí. ¿Lo viviste, muy Chanel? bueno. Sí. muy bueno. Sí, 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 Increíble. sí, sí. Por eso, Sí, pero lo voy a hacer. también quería destacar esto importante que has dicho en esta situación que tú viviste, porque seguro que muchísimas mujeres Han vivido se esto van a y han tenido encontrar que silenciarse. identificadas con lo que estás Sí. diciendo. Sí. Y yo lo que creo es que sí que es verdad que a veces no quieres meter a la familia, no quieres... A veces se silencia Pero es también por duro. vergüenza porque no sé por Es duro. qué, y no lo digo yo, es que lo he escuchado, ¿no? Le ha pasado mal. Que encima es que sientes como vergüenza de decir, madre mía, ¿cómo voy a contar yo que estoy viviendo esta Esa es situación? otra cosa, O, la ¿no? vergüenza de Claro, que, como me encima, conocen a mí, y que yo también, Tú. gracias por decirlo, eso me pasó a mí, yo tenía también vergüenza de contarlo por medio de las redes, de tú, ¿cómo llegaste a caer ahí? Como. ¿Y cómo estás aguantando eso? Sí. O no sé, porque piensas que a lo mejor es un fracaso en ti. Es que no lo No, sé. el ¿no? fracaso ya de por sí tú lo sabes que Sí, no. pero fracasé acá, te ¿entiendes? cuesta decirlo por eso, para que no te juzguen a ti, o sea, encima. Y entonces te callas y no quieres tampoco meter a la familia porque te... Pero yo creo que tienes que tomar el paso de Sí. decírselo a alguien. Sí. Una hermana, un padre, una madre, un amigo, un confesor, Y a cuando quien no te sea. atreves, acude a psicólogos. Sí, por supuesto. Sabemos que son por un poco supuesto. costosos, pero hay psicólogos Por también que el Estado te lo paga. por supuesto, pero hay que si, hablar. si alguien no hay quiere que dar ese hablar, paso primero, porque la manipulación que es vaya horrible. alguien de confianza y le cuente todo. Y esa otra persona quizá luego ya vaya buscando otras maneras de ayudar. No, pero mejor que no me lo hubiese contado, porque yo voy, miren, oiga, que lo que más hay en mi casa es palo. Claro. Óigame. Ya. Pero horrible. Gente es así, yo creo que también cuando esas personas así narcisistas pegan, te humillan tan feo, Sí, eso es te hacen sentir lo eso es peor. otro tema. Muchas veces se callan muchas mujeres porque Muy luego triste, luego muy viene un maltrato doloroso. peor si no te callas. Tenemos una psicóloga que hoy la hemos invitado a hablar este tema. Lamentablemente no la podemos tener en línea, pero la vamos a llamar por teléfono. Esperemos que la audiencia pueda escuchar. Ya está bien. Y vamos a hablar un poco, a ver qué consejos nos da ella como psicóloga con el tema del peso del silencio. Mejor que una psicóloga para este tema, creo que nadie. Nadie. Es Y muy buena vamos la a intervención escucharla. de esta psicóloga. Sí. La hemos conseguido tener gracias a Sí. en estos Esperemos que no momentos. coja el teléfono. Sí, ya está en línea, ahora te la paso, Julie, aquí está. Hola, muy buenas tardes, buenas noches. No sé ni qué decirle. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos, nos encontramos en Sé Tú Misma. Es una audiencia, como le comuniqué, para hablar de temas que pasan en el día a día. Nos encontramos aquí Isabel, tenemos hoy una bellísima invitada, Chaneli, y estamos ahora en línea con la doctora Natividad Castillo. Ella nos va a comentar un poco lo que es el peso del silencio a su vista, lo que callamos y nos afecta. Doctora, hemos tenido aquí varios temas, el cual el silencio afecta a mujeres que han sido manipuladas, maltratadas, humilladas, tratadas con personas narcisistas, también lo que callamos por no hablar. ¿Qué nos aconseja usted en su rama como psicóloga? Muchísimas gracias, Isabel y Yulis. Es un placer para mí asistirle en estos momentos. Gracias. Bueno, el peso del silencio, lo que callamos y nos afecta. Eso es un buen tema. Sí. Pero ¿sabían ustedes
que las mujeres tardan de 5 a 7 años para hablar por primera vez de una relación abusiva. Wow. No lo sabía. Pero ojo, no es porque ellas no quieran, no. Es porque en realidad sienten mucho miedo de ser escuchada. Sí. Eso es un tema, yo pienso, y así lo creo, que todo silencio debe romperse en voz alta. Lo mismo que estaban diciendo. Sí. Estamos de acuerdo. Pero también a veces escribimos, a veces, qué sé yo, contamos a alguien, puede ser una amiga, un familiar. Otras veces lo grabamos para luego escucharlo. Escribimos una carta y grabar a veces nos puede liberar un poco. Porque el silencio, Isabel, Julie y amable televidente, el silencio necesita su tiempo y su espacio. Sí, excelente. Sí. Hablar no es gritar, no. Eso no es verdad. Hablar es resistir. A veces también existir. Es más bien un desahogo. Wow. Y eso también es resistencia, Julie y Isabel. Eso también es resistencia. Wow. Porque el callar no borra lo que pasó jamás. No. Es No. todo lo contrario, diría yo. Wow. El El callar callar no, como que nos... no borra lo que pasó. No. No, Es todo lo contrario. Sí. no lo pienso, todo lo contrario. Muy buena frase. El callar nos asfixia, nos ahoga, a veces nos enferma también. Nos desvelamos, nos quita el sueño. Tú ves que uno a las 3 de la mañana está diciendo, Dios mío, ¿qué me pasa? No puedo dormir. Sí. Nos causa ansiedad, nos acelera el corazón y lo que es peor, nos controla el llanto. Excelente. Porque cuando nadie nos escucha, Sí. ustedes saben que el cuerpo grita, el cuerpo reacciona y eso es normal. Es decir, que yo como psicóloga les recomendaría a las televidentes Sí. que escuche su silencio, porque a veces lo que nosotros no decimos es lo que más necesita atención de emergencia. Hay que buscar la manera de desahogar las malas experiencias y las malas vivencias. Este es un problema que viven a diario las mujeres actuales. Sí. Estamos de acuerdo. Sí. Más del 50% de las mujeres que asisten a mi consultorio son mujeres abusadas y que están en silencio. Y eso es lo que yo les recomiendo. Griten, hablen, desahóguense, porque en el mundo actual que vivimos, las mujeres son bastante abusadas. Sí. Estoy de acuerdo. Sí. Excelente, Excelente. doctora. Doctora, creo que nos quedamos con lo mejor en el mundo que vivimos. Sí. Muchísimas gracias por estos Muchas consejos. gracias. Las mujeres Sí, por son esas palabras. actualmente muy abusadas. Ujú. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por hacernos más. Gracias por colaborar con Sé Tú Misma, con Isabel y Julie. Maravilloso mensaje. Creo que esto va a llegar a muchos corazones. Gracias de corazón. Y nosotros seguimos más aquí en la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, siempre estaré a sus órdenes. Gra- Siempre disponible. Gracias, Gracias. doctora. Muchas gracias. Gracias. Pues ya hemos terminado con el consejo maravilloso que nos dio la psicóloga. Nos ha llegado de verdad a un punto de que todo el tema que se ha tocado aquí ha sido más que bien explicado. Muy buen consejo. Tuvimos ya una experiencia también viviente acá. Okay. Ella dijo algo también muy de esto que es Ok, lo voy a decir otra vez. lo que callas no se cura, no Sí, se borra. sí, pero de esta psicóloga que tenga el libro que no Ah. Lo que no se dice actúa y lo que no se llora
se enferma. La psicóloga Ana María Fernández. Creo que esto va a quedar muy bien sembrado en cada corazón de cada mujer que está pasando por el silencio. Acuérdese que tenemos que sanar, llorar, hablar. Apóyense. Sacar todo, no quedarnos con eso dentro, no dejar que nos enferme. Sí. Bueno, yo me despido diciendo que decir a veces no, aunque tiemble la voz, contarle a una amiga lo que te está pasando también a veces y compartir tu historia incluso anónimamente, pero no guardes silencio en esta ocasión, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí nuestro podcast. Sí. Espero que os haya gustado. Que haya llegado hacia ustedes. Mujeres, vivimos en otra época. El silencio no hace más, no hace menos. El silencio es sanar nada, sino enfermar todo. Bueno, pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos de verdad, de corazón, que os haya gustado. Compártelo con quien creas que puede ayudarle todo estas experiencias, este contenido que hemos tenido hoy. Y gracias a todos los nuevos suscriptores. No me quiero despedir sin decirlo. Gracias a todos los que os estáis inscribiendo cada día en Instagram, nos estáis apoyando. Todos los nuevos suscriptores también en YouTube. Gracias por vuestros likes, que sin ellos pues no podríamos seguir generando contenido. Gracias, mil gracias y bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Salud. Adiós.